Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a tener ahora entonces, a partir de esta presentación, lo que es la parte práctica de palpación de la musculatura de cintura escapular y hombro. Vamos a estar analizando en posición de cúbito supino, es decir, con el paciente de espaldas, lo que corresponde a la parte anterior del hombro, en decúbito prono, lo que corresponde a la parte posterior del hombro y algo de lo que ya vimos de lo que es cintura escapular y los planos superficial y superficial medio de la vista posterior del tronco, y después con nuestra ayudante, con una paciente sentada, vamos a analizar lo que corresponde a lo que es la vista posterior para entender los movimientos escapulares y en vista lateral algunos otros aspectos de lo que corresponde a los músculos monolaterales, caso del deltoides y del supraespinoso. Espero que sea claro y les dejo un saludo hasta el próximo encuentro que vamos a hacer en el Zoom el martes cuando arranquemos la clase para la comisión del turno noche y el jueves cuando veamos la comisión del turno tarde. Aprovecho a saludar entonces a las otras dos comisiones que no nos conocemos, pero que seguramente ven este video también en clase. Primero a mañana y primero de mañana. Espero que lo disfruten. Viendo acá en esta vista superior desde el lado derecho, podemos observar lo que es la línea de la clavícula. Podemos buscar lo que es la unión entre lo que va a ser el pecho y el hombro, la línea deltopectoral, que me separa el pectoral mayor del deltoides, ¿sí? Y se puede observar en este triángulo formado donde va a quedar la línea de dirección aproximada del pectoral mayor, ¿sí? Tomando como inserción el pectoral mayor las primeras costillas, la zona subclavia por debajo de la clavícula y las últimas 4 costillas, aproximadamente se inserta hasta la séptima, nos quedan 4 o 5 costillas por debajo, estamos en esta línea de inserción del pectoral, dirigiéndose en forma de triángulo hacia la corredera bicipital, ahí, en la parte interna del húmero, ¿sí? Ubicado entonces en este triángulo, viene en el caso de la mujer por debajo de todo lo que es la mama, tomando la inserción bicipital y tomando la inserción subclavia, esternal y costal, las 3 partes. Ahora, por debajo de lo que es la línea del pectoral, saliendo desde la apófisis coracoides que vamos a encontrar aquí siguiendo la línea de la clavícula, entre el surco deltopectoral un par de dedos hacia adentro, encontramos la apófisis coracoides. Desde esa apófisis coracoides y en dirección por debajo del pecho hacia las primeras 3 costillas, tomando un triángulo más pequeño ahí, vamos a encontrar lo que es el pectoral menor, estaría ubicado donde yo pongo mi mano, aquí, ¿sí? El tendón del pectoral mayor lo terminamos encontrando en la parte terminal en lo que sería el borde anterior de la axila. Si nosotros contemplamos la axila, vamos a ver que por delante nos queda delimitado con el borde del pectoral mayor, que aquí lo podemos agarrar, y por detrás, como vemos, después lo vamos a ver en otra imagen, el dorsal ancho. Tanto dorsal ancho como pectoral mayor van a estar formándome los límites anteriores y posteriores de lo que es el hueco axilar. Ahí estoy entre los 2 tendones, por encima agarro pectoral mayor, por debajo agarro dorsal ancho, lo vamos a ver mejor en la vista posterior, a la inserción de la corredera bicipital, ¿sí? Ahí seguimos el tendón del pectoral mayor, hasta ahí, y nos queda entonces, como dije, pectoral mayor aquí y pectoral menor por debajo de esa línea, acá, en esta dirección, bajando diagonalmente de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, ahí. Considerando lo que corresponde a la parte más inferior del tórax, ya habíamos dicho que el pectoral mayor nos tomaba hasta las últimas costillas, ¿sí? Hasta la costilla 7 aproximadamente. Sabemos que dentro del grupo anterior, también en el plano superficial, vamos a encontrar lo que es el serrato
anterior o serrato mayor, que va a tomar todo el contorno de la parrilla costal, envolviendo las costillas, pasando entre lo que es la cara anterior de la escápula y el tórax, para girar y agarrar externamente el borde, para agarrar desde atrás el borde interno de la escápula. Pero podemos encontrar entonces aquí, no lo vamos a ver en todos los pacientes, pero el componente que llega en las imágenes por debajo del pectoral empieza a ser los puntos insercionales en la parte anterolateral de las costillas del serrato anterior, que se van a continuar con el componente muscular del abdomen en las imágenes, ¿sí?, que estuvimos viendo en el análisis en 3D, correspondiente específicamente al abdomen con la línea del oblicuo mayor, que venía en forma de B invertida, perdón, de B normal, de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Entonces, en la misma línea tenemos lo que es pectoral, serrato mayor, oblicuo mayor del abdomen. Si consideramos ahora la parte abdominal y vemos la secuencia que ya conocemos de profundo a superficial de los abdominales, específicamente estaríamos hablando de, en secuencia, el transverso, el oblicuo menor, el o los oblicuos mayores y el recto del abdomen, sabiendo que tenemos esa discusión que si lo tomamos por imágenes, el recto queda más superficial que el oblicuo mayor, pero que si lo tomamos en función de su aponeurosis, que es lo que corresponde hacer, nos queda en tercer lugar el recto mayor y por encima de todo el oblicuo mayor del abdomen. Quedaría entonces transverso, oblicuo menor, recto y oblicuo mayor, tomando las 4 direcciones de fibras que los abdominales presentan. Ya teniendo a la paciente en decúbito prono, observando lo que es la zona de la escápula y la espalda, podemos delimitar entonces algunos aspectos que ya vieron en el otro video con María Pilar, lo que es la escápula saliendo, borde axilar, perdón, borde vertebral, borde axilar y el triángulo que me forma la escápula. El borde superior quedaría aquí, ahí. Ahí lo tenemos, bien triangular la escápula, bien agarrada. Si queremos hacerla asomar un poco más, déjame flojo el hombro, no, déjame flojo el hombro, ahí. Ahí aparece la escápula en todo su esplendor, marcando lo que es ángulo inferior, ángulo superinterno, ángulo superexterno, ya nos vamos sobre el acromio, en la cavidad glenoidea sería el ángulo superexterno, borde superior, borde interno o vertebral, borde externo o axilar. En esa posición la tomamos como referencia, tenemos los 3 vértices, podemos palpar el acromio, seguimos la línea de la espina hasta el borde interno y aquí me van a quedar entonces marcados ya los puntos referenciales como para poder encontrar algo que ya fuimos conociendo. El trapecio saliendo de la línea semicircular inferior formando el cuello, yendo hacia la clavícula hacia adelante para buscar la inserción clavicular y la línea del trapecio en su margen inferior yendo hasta D12 formando parte del rombo que me va a armar con el trapecio opuesto. Ahí lo tengo. Acá entonces tengo la línea externa del trapecio inferior, la división aproximadamente entre C7 y D8 de lo que sería el trapecio medio y por encima de C7 hasta la base del cráneo, yéndose la clavícula, me quedaría la franja del trapecio superior. De la misma manera, en el plano superficial que vimos el trapecio superior, podemos marcar la línea del dorsal ancho que se iba por debajo de la axila. Dijimos que en recorrido de origen salía aproximadamente de la 6ª vértebra dorsal, cubría toda la columna, llegaba hasta la cresta sacra y ahí formaba un triángulo que me recorría
se superponía con el trapecio, me recorría por la parte posterior, dijimos, de la axila inferior, yendo hacia la correa occipital hacia adelante, y la línea del dorsal que vendría hacia la zona lumbar y cresta sacra. Si queremos hacer lo mismo que hicimos con el pectoral y dejamos el brazo al costado, aquí vamos a encontrar y vamos a agarrar bien lo que es el dorsal ancho, ya llegando al externo lateral, al borde externo lateral o al borde más lateral de lo que es la parilla costal, en dirección a llevar su tendón a la correa bicipital. Déjame el brazo nuevamente para aquí. Si sacamos estos dos componentes, sacamos el trapecio y sacamos lo que es el dorsal ancho, nos va a quedar el plano superficial medio o medio superficial, donde van a aparecer en dirección y siempre por debajo del trapecio a buscar el borde interno de la escápula, el romboides menor, el romboides mayor, el angular del omóplato. Repito, angular del omóplato saliendo de las últimas cervicales hacia el ángulo superior interno, romboideo menor, C6, C7 a tercio superior del borde interno de la escápula, romboides mayor, C7, D2, D3 aproximado. Acuérdense que las líneas vertebrales o los límites vertebrales pueden variar levemente de una persona a la otra, no demasiado, pero si lo contemplamos con cierto margen de error a la hora de palparlos. Ubicamos el romboideo mayor y en un plano más profundo ya estaríamos encontrando lo que es el serrato menor posterior superior y el posterior inferior yendo de columna hacia la parte costal. En el caso de los músculos que corresponden a la articulación escapulohumeral, volviendo a encontrar la escápula, el acromion, ya después en otra vista vamos a ver el supraespinoso y el deltoides, vamos a aprovechar la vista posterior para encontrar todo lo que es infraespinoso, bien desde la fosa infraespinosa, siempre desde la espina que la marcamos ahí y contemplando la fosa infraespinosa limitada por el borde vertebral y el borde axilar o borde externo, nos queda toda la fosa infraespinoso, y saliendo de del borde externo, del tercio más inferior y del tercio medio, nos vamos a encontrar con el redondo mayor por debajo, que es el más inferior de todo, que recorría junto con el tendón del dorsal que venía aquí, se iba hacia la corredera bicipital pasando por debajo de la axila, redondo mayor, redondo menor. Estarían entonces aquí el mayor, aquí el menor y aquí el infraespinoso. Los tres recorren juntos para buscar el troquíter, que va a ser el punto insercional para el infra y el redondo menor. El redondo mayor se separa en la axila, se va hacia la corredera con el dorsal, como dijimos, para ir buscando lo que corresponde a la inserción sobre el húmero como buen rotador interno que es. Por lo demás, ya tenemos ubicado entonces los músculos que van desde la columna vertebral hacia la escápula, podemos considerarlo como tóraco-escapulares, dijimos angular del omóplato, ahí repito, redondo menor, romboideo menor, romboideo mayor, y saliendo de escápula hacia húmero los escapulohumerales, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, y en otra vista encontraríamos, en la vista anterior o una vista un poquito más lateral, podríamos ver algo del subescapular. Si consideramos de nuevo en vista un poco más lateral, pero poniendo al paciente boca arriba en decúbito supino y le ponemos el brazo por detrás de la cabeza, que quede su mano apretada debajo de su nuca, vamos a tener aquí en forma lateral el borde externo de la escápula, el dorsal y el borde externo de la escápula, y podemos, si nos vamos bien contra la pared costal y nos metemos un poquito, palpar lo que es estructura ósea, siempre con los dedos recorriendo
como si esta fuera la parrilla costal, recorriéndola en paralelo, la punta de los dedos va a terminar encontrando la escápula en su cara anterior, en la fosa subescapular, y podríamos encontrar, entonces podríamos palpar la parte más externa de lo que es el subescapular. Bien, ya con nuestra paciente sentada, observándola en vista posterior, podemos empezar a remarcar algunas de las referencias que vimos en las perspectivas anteriores. En un primer momento ubicar la escápula, encontrarla desde su borde interno. Si llevamos el brazo hacia atrás, como hicimos cuando estaba en posición prona, se marca un poquito más, y al levantar, al llevar un poco el hombro hacia atrás, la unión del hombro, la tenemos saliendo en toda su perspectiva. Tenemos entonces lo que es el borde del lado de la columna, el borde interno, el borde espinal, el borde axilar o borde externo, y si bien palpamos la espina del omóplato, tenemos por encima, dos travesaños por encima, tenemos el borde superior. Ahí nos queda entonces ubicada nuevamente la escápula, ya la tenemos como referencia, y podemos entonces empezar a encontrar los músculos que vimos en posición prona, el trapecio superior, desde base de cráneo hasta las primeras vértebras, hasta las últimas cervicales o primeras dorsales, lo que es la porción 1 del trapecio, la porción media o la porción 2 del trapecio, desde C6, C7 a D7, D8, y desde el componente del tercer trapecio, trapecio inferior, el componente final, desde D8 a D12 aproximadamente, entonces marcando lo que es el triángulo que corresponde al trapecio en toda su longitud. Sacando el trapecio encontrábamos lo referente a los músculos del plano medio superficial, el angular del omóplato inicialmente hasta el borde interno de la escápula, el romboideo menor, el romboideo mayor, aquí, ¿sí? Y lo que podemos observar en esta perspectiva básicamente es aprovecharla para conocer los movimientos o refrescar los movimientos escapulares. Dijimos que el movimiento escapular estaba dividido, o el movimiento de la cintura escapular estaba dividido en dos. Por un lado el movimiento de la escápula en relación a lo que es la parrilla costal, a partir de la unión de planos musculares, la articulación no verdadera, no real, sino articulación funcional, esa sinsarcosis que permitía que la escápula se deslizara respecto de la parrilla costal. Lo vamos a mostrar sobre el hombro derecho inicialmente, luego lo vamos a ver de manera bilateral y simétrica. Entre los movimientos que describía la escápula estaba la elevación, cuando se desplazaba hacia arriba, traccionada por el trapecio superior del angular del omóplato; la depresión, movimiento inverso, cuando se desplazaba verticalmente hacia abajo, llevada hacia esa posición por el trapecio inferior; la separación o abducción, cuando la escápula se aleja del eje central, que es la columna. Si volvemos a posición inicial, tenemos aproximadamente un espacio que va de los 3 a los 5 centímetros, en el caso de los hombres puede llegar hasta los 7 centímetros, desde lo que es la línea de la columna hasta el borde interno de la escápula. Esos 3 centímetros aproximadamente, de 3 a 5 como normal, repito, 7 en algunos casos de espaldas muy anchas, van a verse incrementados. Yo acá marco el borde interno de la escápula. Durante el movimiento de abducción vemos como la escápula se va hacia adelante y se alejan esas dos referencias óseas, borde interno de línea vertebral, aumentando este espacio, cosa que pasa a la inversa en lo que refiere a la aproximación o aducción de la escápula, donde el borde interno se aproxima a la línea de la columna. Entonces, repetimos esos 4: elevación, depresión, abducción o separación, aducción o aproximación. Párrafo aparte merecen las rotaciones de la escápula. Dijimos que la escápula podía rotar superiormente o inferiormente. La referencia visual que vamos a tener siempre es la orientación de la cavidad adenoides, que en forma cóncava está apuntando hacia afuera y quedaría en línea paralela con el piso, con lo que es la línea de la camilla, determinando entonces que si la cavidad glenoidea orienta hacia arriba y la glenoides queda apuntando hacia arriba,
estamos describiendo lo que es el movimiento de rotación superior, y si la glenoides o punta hacia abajo a partir de la basculación de la escápula, estaríamos describiendo lo que es la rotación inferior escapular. ¿Cuándo se dan estos movimientos? Ya que no lo puedo hacer mover la escápula independientemente del húmero. Se dan a partir de que el húmero alcanza los 90 grados de abducción respecto del plano corporal. Cuando llegamos a esos 90 grados, existe un choque óseo entre lo que es el troquíter y la apófisis supraglenoidea, que entran en contacto entre sí ahí y no permite más la elevación del húmero. Para eso, si el húmero quiere seguir subiendo, necesita que la escápula lo acompañe en el movimiento, manteniendo la relación entre la cabeza humeral y la glenoides. De ahí que todo movimiento de rotación superior es consecuente a la elevación del húmero por encima de los 90 grados, intentando llegar a la abducción máxima, que representan los 180 grados de movilidad. De la misma manera, si queremos llevar una rotación inferior, el plano del cuerpo no me deja pasar en aducción, la posición anatómica ya va con el brazo aducido, necesito llevarlo a una aducción máxima, ya sea por detrás o por delante del cuerpo, lo mostramos por detrás para que se vea en la imagen, donde de posición neutral la cavidad glenoidea apunta hacia afuera. Si aumento la aducción, se presenta la rotación inferior de la escápula acompañando esa relación articular. Entonces, ahí lo repetimos todo de nuevo: elevación, depresión, abducción o separación, aducción o aproximación a partir de los 90 grados, rotación superior escapular, y vamos a ir con el brazo por detrás del plano del cuerpo a partir de la posición anatómica, rotación inferior escapular. Si lo vemos de manera simultánea y bilateral, lo vamos a hacer con los dos brazos. Vamos a ver cómo cambia bien el espacio interescapular con la columna al medio. Vamos a la elevación, deprimimos las escápulas, ambas a la vez, abducimos ambas a la vez, aducimos las dos juntas, llevamos los brazos a la abducción máxima, lo que implica la rotación superior de las dos escápulas en simultáneo, llevamos los dos brazos por detrás del plano de la espalda para marcar la rotación inferior de ambas escápulas, y lo vamos a hacer esos últimos dos movimientos disociados, llevando un brazo a rotación superior escapular, el otro brazo a rotación inferior escapular a partir de los movimientos de la glena humeral por encima de los 90 grados. Bueno, lo único que nos queda entonces por observar en esta vista es terminar con la musculatura escápulo-humeral. Ya describimos los escápulo-torácicos, que son los que generaban el movimiento de la escápula respecto del tórax. En este caso repasamos los que vimos en decúbito prono, saliendo de la cara posterior de la escápula y yendo hacia el húmero, todo lo que es el componente de los manguitos rotadores, del manguito rotador o el manguito de los rotadores. Ubicamos primero la espina del omóplato. Por encima de la espina nos aparece el supraespinoso, que lo vamos a ver mejor en vista lateral, recorriendo lateralmente para llegar al troquíter en su inserción final. Por debajo de la espina y marcando el contorno de la fosa infraespinosa vamos a encontrar entonces el infraespinoso en forma de triángulo viniendo también al troquíter. En el borde axilar o borde externo de la escápula, en su tercio medio, encontramos el tendón del redondo menor, también teniendo la misma dirección, siguiendo en paralelo al tendón del infraespinoso para llegar a lo que es el troquíter. Y en el tercio final del borde axilar y parte del ángulo inferior de la escápula, abrimos un poquito el brazo, va a aparecer el redondo mayor. Ya son músculos difíciles de palpar, todo esto queda cubierto un poco por el trapecio por un lado, por el dorsal por el otro, pero el redondo mayor va a estar transcurriendo, siguiendo en paralelo la línea del infra y del redondo menor, pero a la hora de llegar a la axila, junto con el tendón del dorsal ancho, que aquí lo tenemos, ahí lo agarramos, se hacían axilares y pasaban por debajo del brazo para buscar la inserción en la corredera bicipital. Desde ahí ambos van a rotar internamente lo que es el húmero, mientras infraespinoso y redondo menor rotaban externamente. Ya lo vamos a ver estos movimientos mejor en el plano sagital, observándolo en vista lateral. Bien, en vista lateral, entonces
Hacemos lo mismo que hicimos antes, vamos a reconocer para ubicarnos algunas estructuras óseas, más allá que el video sea de muscular. Tenemos la clavícula viniendo por delante hacia el acromion, la espina del omóplato viniendo desde atrás para unirse a través del acromion con lo que es la clavícula, la articulación acromioclavicular. Ahí vemos el componente óseo, se puede palpar para ver que es bien óseo. Tenemos la acromioclavicular entonces agarrando por detrás lo que es el acromion y por delante de la clavícula, todo lo que es la relación acromioclavicular ahí. Y nos queda bien en lo que es el componente lateral del húmero, si nosotros palpamos la articulación acromioclavicular en su extremo final. Vemos que ahí debajo del hueso nos queda como una depresión de tejido blando. Automáticamente por debajo de esa depresión de tejido blando vamos a encontrar lo que es el troquíter del húmero, que como hoy dijimos que en las rotaciones superiores e inferiores de la escápula, la cavidad glenoidea era quien me marcaba de acuerdo si orientaba hacia arriba o hacia abajo la rotación superior o inferior. Vamos a usar el troquíter, que está aquí, como parámetro referencial para lo que corresponde como análisis de lo que es la rotación externa y rotación interna del húmero respecto de la cavidad glenoidea, o rotación externa interna del brazo. Técnicamente entonces el punto va a ser que si mi troquíter se desplaza hacia atrás, hacia el plano posterior, de aquí se desplaza hacia atrás con un movimiento rotacional, no con un movimiento de extensión, ¿sí? Con un movimiento rotacional gira desplazándose hacia atrás, va a ser considerado rotación externa, y si gira con un movimiento rotacional desplazándose hacia el plano anterior, es milimétrico pero se desplaza hacia adelante, va a ser definido como rotación interna del húmero. Entonces, para que sea una rotación, primero vamos a hacer una rotación externa, para que se vaya hacia atrás, vamos a rotar externamente el brazo. Acá el troquíter se desplaza hacia atrás, ustedes lo pueden hacer palpándose el troquíter con una mano, ¿sí? Y sintiéndolo, dejando el dedo sobre la piel, sintiendo cómo el hueso se va hacia atrás respecto del contacto en la rotación externa. Volvemos a posición neutral y se viene hacia adelante respecto de mi dedo, se vino acá, donde señalo con el pulgar, acá con mi dedo mayor donde estaba, acá hasta ahora, en la rotación interna. ¿Por qué tomamos esa referencia? Porque si ese movimiento rotacional, que yo lo estoy analizando con el brazo en posición anatómica, colgando al costado del cuerpo, lo analizo en una posición diferente, como puede ser una abducción de 90 grados, marco ahora el troquíter acá, y sigue siendo rotación externa cuando se va hacia atrás. ¿Cuándo se va hacia atrás? Cuando hago el movimiento de rotación externa, y se viene hacia adelante cuando hago el movimiento de rotación interna. Se desplaza hacia adelante. Vuelvo a posición neutral. Aquí tengo mi troquíter y acompaño el troquíter con el dedo. Se va hacia atrás en rotación externa. Vuelve a posición neutral. Viene hacia adelante en rotación interna. Pero también lo puedo hacer, dada la versatilidad de los movimientos que tiene el húmero, con el brazo en posición de flexión de 90 grados. En este caso, el troquíter lo tengo aquí, se va hacia posterior en rotación externa, posterior y hacia abajo sería en este caso, y se va hacia adelante en rotación interna. Fíjense cómo cambia la posibilidad de amplitud de movimiento, ya que con el brazo en flexión de 90 grados, la rotación interna se limita un poquito. No es lo mismo que con el brazo en posición neutral o en posición de estudio anatómico. Entonces, clavícula, acromion o espina de acromion, troquíter. En esta posición, lo que voy a ver sin ninguna dificultad es el músculo más lateral del hombro y que corresponde al principal músculo abductor o separador del hombro, que va a ser el deltoides. El deltoides me va a tomar a forma de abrazadera todo lo que es el muñón del hombro y le va a dar la forma redondeada. En algunos casos, principalmente en los hombres, o en las mujeres también, pero que hacen trabajos de fuerza con los brazos, deportistas, levantadoras de pesa o boxeadoras, que trabajan con muchos pesos en su entrenamiento, pueden tener un deltoide más voluminoso. Normalmente en las mujeres es un músculo pequeño, es más voluminoso en el hombre, pero bien formado
lo que es la cobertura del muñón del hombro, no solamente lateral, sino que abrazaría desde atrás y desde adelante a partir de la combinación de lo que es la porción anterior del deltoides, la porción media y la porción posterior, ¿sí? O cabeza posterior, cabeza media y cabeza anterior. Las tres, la posterior saliendo, imaginen una línea media que vendría a la altura del acromión, hacia la espina sale desde la espina y desde el acromión, la media desde espina a clavícula y desde la porción clavicular sale la anterior, un poco hacia adelante. Las tres convergen en el tercio superior del húmero, en lo que se denomina B deltoidea como punto insercional de este músculo. Si le pedimos a nuestra paciente que haga fuerza en la abducción y yo le resisto el movimiento, va a aparecer un poquito más marcado el deltoides, que repito, en las mujeres por ahí no tiene tanto volumen y es más difícil de disociar. En algunos hombres con buen tono muscular del deltoides hasta se pueden ver la división de los tres vientres cuando el músculo se contrae. Ahí relajamos. Perfecto. Teníamos entonces lo que es, ya dije, la parte muscular lateral. Me queda el supraespinoso acá. Bien, pausa. En esta misma vista y considerando de sacar el deltoides, voy a tener bien la ubicación de lo que es el supraespinoso. Palpo clavícula por delante, palpo espina del omóplato por detrás. Obviamente el supraespinoso no llega hasta la clavícula, pero sí sé que de la espina del omóplato un poco por arriba tengo el borde superior de la escápula y entre el borde superior y espina me queda formada lo que es la fosa supraespinosa. En esa posición, bien a modo de tapa sobre la fosa, de forma cilíndrica, se ubica el supraespinoso siempre por debajo del trapecio que lo cubre, el trapecio superior, y se pierde, si yo palpo aquí por encima de la espina, si bien toco el trapecio, lo que está debajo del trapecio es el supraespinoso, pierdo en la articulación acromioclavicular, porque ya me encuentro con el componente óseo de unión de la clavícula y de la espina por detrás, lo que sería el techo del túnel subacromial, ¿sí? Por debajo del acromion, y es por donde pasa o transcurre el tendón del supraespinoso para aparecer nuevamente en forma lateral cuando termina el acromion y caigo en esta depresión de tejido blando que hoy describí antes de palpar el troquíter, me encuentro con el tendón del supraespinoso. Si presionan ahí suele ser un poquito molesto, es como si fuera un cordoncito que van a palpar bien ahí, ¿sí? Llegando desde arriba al troquíter. Troquíter, que hoy lo encontramos acá, aquí le cae el supraespinoso, recuerden que lo perdimos debajo del túnel subacromial, aquí le cae el infraespinoso por debajo de la espina, ahí, y el redondo menor viniendo del borde externo de la escápula, ¿sí? Al troquíter también. Entre troquíter y troquín queda formada la corredera bicipital. El troquín aquí por delante es el punto insercional para lo que es el subescapular que está viendo por delante. Troquín y troquíter lo tienen que haber encontrado mucho más fácilmente, descrito por Pilar en el video que ya vieron de palpación de salientes óseas en la cintura escapular. Acá recordamos algunos y lo vamos completando con los componentes tendinosos y musculares. Troquíter por un lado, troquín por el otro, al bajada la corredera bicipital en el medio empieza a transcurrir el tendón del bíceps para formar lo que es el bíceps como músculo del brazo que conocemos que participa también en el hombro. Quedaría, si hacemos una pequeña torsión saliendo para que lo veamos, de apófisis coracoides, la porción corta, de apófisis supraglenoidea, por encima de la cavidad glenoidea, la porción larga, y las dos porciones se unen para formar lo que es el vientre del bíceps, que lo vamos a ver acá. Aprovechando esta posición, lo separo un poquitín y podemos marcar con el brazo detrás de la nuca. Podemos marcar lo que habíamos visto hoy que pasaba con el serrato. El serrato viniendo desde lo que es la parte anterolateral de las costillas, se envolvía siguiendo la panilla costal. Y si yo me ubico en lugar de la escápula, para que lo vean, ahí estaría ubicada la escápula en rotación superior por la posición que tiene el brazo,
ese cerrato pasa entre la parrilla costal y la escápula y termina agarrando desde el borde interno, ustedes no lo llegan a ver, pero el borde interno, ahí cercano a la espina, desde el borde interno para desde ahí provocar los movimientos de abducción. Entonces, bien contorneando toda la parrilla costal, se metería acá entre la escápula. En esta misma vista lateral podemos aprovechar, aflojamos un poquito el brazo, para encontrar lo que es el dorsal ancho, por un lado, y el pectoral por el otro. Ahí tenemos tendón del pectoral, o parte final del vientre del pectoral llegando hacia la corredera bicipital. Si abrimos un poquito el codo para que se vea, el pectoral me llega desde aquí a la corredera bicipital, ahí el dorsal me llega desde acá también al otro labio de la corredera bicipital y me queda formando entre el pectoral y el dorsal todo lo que es el hueco axilar, que en el fondo va a tener la parrilla costal, y van a ver que si siguen esos dos tendones, pectoral por delante, dorsal por detrás, caen en lo que sería el surco medio, o el tabique, donde se aloja el tabique interno del brazo, separando lo que es por encima bíceps y por debajo tríceps. Tríceps que también pertenece a lo que es la musculatura del hombro y que va a ser encargado de la extensión del hombro. Entonces, ahí nos queda abierto todo el espacio axilar, bíceps por arriba, tríceps por debajo, ¿sí? Dorsal, pectoral, uniéndose en el surco intermedio, no porque bíceps y tríceps sean parte del espacio axilar, sino como para encontrar la división entre ambos vientres, que van a ser donde se van a meter el pectoral viniendo desde adelante y el dorsal con el redondo mayor viniendo de